Mis hermanos, tenemos que tener nuestros oídos abiertos, nuestros ojos abiertos, estar atentos a lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Así como yo no sé cuántos ya han llevado o han recibido el tema de las jornadas del pueblo de Israel, de Egipto a Canaán, pero la palabra de Dios nos habla ahí en el libro de Éxodo, y cómo es que había una columna de nube y fuego, y que la columna de nube y fuego se levantaba y ellos tenían que caminar siguiendo esa columna, pero donde la columna se posaba, ahí ellos se detenían, pero no era porque la columna de nube y fuego se detuviera sin un propósito. En cada una de esas paradas, en cada una de esas jornadas que nosotros le llamamos las jornadas de Israel, Dios quería enseñarles algo y Dios quería hacerles un llamado. Y son más de 40 paradas las que hizo el pueblo de Israel, y cada una de ellas había una enseñanza tremenda para el pueblo de Israel. Pues el Señor sigue operando de esa manera, porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy, mire mi hermano, la columna de nube y fuego, que es el Espíritu Santo, nos tiene detenidos, haciéndonos un llamado a servir a Dios. Hoy en la mañana estuvo hablando mi hermano Neri sobre ese llamado de servir a Dios. Desde la semana pasada, yo no sé si ustedes se recuerdan. ¿Cuántos se recuerdan de qué predicó el pastor la semana pasada? Habló de los 4 seres vivientes y cómo ellos corrían veloces como relámpagos, ¿se recuerda? A servir, a hacer lo que Dios les había mandado hacer, y regresaban inmediatamente a la presencia de Dios. También vimos cómo algunos de los discípulos, cuando Jesús los llamó, dice que velozmente, al instante, siguieron a Jesús. ¿Se recuerda? Cuando llamó primero a Pedro y a Andrés, les hizo el llamado Jesús y les dijo: síganme. Y dice que os dejaron sus redes y se fueron detrás de Jesús para servirle, para seguirle y servirle, porque realmente a eso nos llama el Señor Jesucristo, a seguirle, pero también a servirle. Y luego pasó con otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, ¿verdad? Que eran otros 2 hermanos que luego se hicieron también sus discípulos y apóstoles. Y ellos estaban con su padre, dice, remendando las redes, porque eran pescadores iguales que los otros. Y cuando Jesús les dijo: síganme, inmediatamente dejaron las redes, dejaron a su papá, dejaron padre y madre, como dice el llamado del Señor Jesucristo para los que son discípulos. Dejaron todo, mis hermanos, para servir al Señor Jesucristo. Y hemos aprendido, mis hermanos, de que para que nosotros podamos estar en la presencia de nuestro Padre, necesitamos tener limpieza en nuestro corazón, porque solo los limpios de corazón verán a Dios, dice, ¿verdad? Y también tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero como parte, como producto, como fruto de ese crecimiento y como fruto de esa estatura que estamos alcanzando en Cristo Jesús, nosotros debemos aprender a servir a los demás. Y por eso es que el Señor desde el Antiguo Testamento, y sabemos que el Antiguo Testamento es parte de la palabra y toda la palabra es inspirada por Dios y útil para nosotros. Desde el Antiguo Testamento Él viene haciendo un llamado, y ese llamado está vigente para nosotros. Y ese llamado está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en el 12. Aquí hay 7 cosas que dice la palabra de Dios que Dios nos pide a nosotros. Y mire, si somos siervos, o nos consideramos siervos, estas 7 cosas nosotros debemos atender ese llamado que nos está haciendo el Señor. Y dice en Deuteronomio 10:12, dice:
ahora pues, Israel. ¿Cuántos aquí son Israel? Amén, nosotros somos Israel, somos el pueblo de Dios. Ahora pues, Israel, dice, y hace una pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Yo se lo voy a poner como que estuviéramos viéndolo en el Nuevo Testamento. ¿Qué pide Jesús de ti? Porque Jehová y Jesús es el mismo nombre. Jesús es Jehová Salvador. Amén. Yehoshua. Y dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Esa es una de las cosas. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y hoy nos vamos a enfocar en esta parte que dice: y que sirvas a Jehová tu Dios. De dos maneras, hoy lo vimos en la mañana: con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso quiere decir con todo tu espíritu y con toda tu carne también. Con todo tu entendimiento, que vimos hoy que significa esa palabra, corazón. Con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Eso es lo que quiere decir. Y en el versículo 13 dice, sigue pidiéndonos, dice: que guarde los mandamientos de Jehová y también sus estatutos, dice, que yo te prescribo hoy. Pero mire qué tremenda promesa para el que hace todo eso: para que tengas prosperidad. Así es que si tú quieres tener prosperidad, pero la prosperidad de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios, que no añade tristeza con ella. La prosperidad de Dios, que no necesariamente es prosperidad material. Si tú quieres tener la bendición de Dios, el respaldo de Dios, que Dios te bendiga siempre, que te ayude en tu jornada de regreso, porque eso significa también prosperidad, que te vaya bien en tu jornada de regreso a la casa del Padre. Entonces tienes que cumplir todo esto. Y miren, mis hermanos, lo decíamos hoy en la mañana, es ilógico que nosotros querramos un día llegar a estar delante del Padre y delante del Hijo sirviéndole, si nosotros no aprendemos a servir aquí. Porque aquí es donde nos preparamos, aquí es donde hacemos nuestras prácticas. Se lo voy a decir así: si usted se recuerda cuando estuvo en el colegio, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo iba a salir de perito contador, antes de que me dieran el título, ¿verdad?, de perito, me mandaron a hacer no sé cuántas horas, eran como 400 horas o no sé cuántas de práctica. Y me tocó ir a una empresa naviera. Yo no sabía nada de eso, ustedes. Unas tarjetas ahí, y nada que ver con lo que me habían enseñado en el colegio. Pero fui a practicar que era trabajar, que era hacer números, hacer cuentas, a llevar registros de barcos y todo lo que entraba ahí, porque era una empresa que ahí me tocó. Que por cierto me pusieron un montón de chance. Yo tenía unos mis amigos, saliéndome un poquito de la línea, ¿no? Tenía unos mis amigos que fuimos al mismo lugar, ahí en un edificio, en el centro comercial, zona 4. Y me recuerdo que habían dos oficinas. Y estos se metieron a una oficina que era como de fábrica de aceros, y yo me metí a la naviera a pedir que nos dieran prácticas. Y miren ustedes, a mí me tocó un chanzal, y a ellos los pusieron bien relax. ¿Y saben qué? Hasta les pagaron las prácticas. Para los que están en línea, vamos a hacer una pausa. Bueno, yo lo que les decía es que aquí estamos en esta tierra, estamos haciendo nuestras prácticas y supervisadas, porque el Espíritu Santo nos está supervisando nuestra práctica de siervos, para que un día estemos con el Cordero, como aprendimos hoy en la mañana, siendo su esposa, siendo una sierva de Jesús, porque a eso es a lo que tenemos que llegar, a ser siervos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros ya como cristianos, ya como nacidos de nuevo, y ya con el entendimiento que tenemos, mis hermanos, de que debemos crecer
en la estatura de nuestro Señor Jesucristo, no podemos estar sin servir al Señor Jesucristo. Porque si queremos tener la naturaleza de Cristo Jesús, esa naturaleza es la naturaleza de siervo. Y no solo de siervo, sino de siervo sufriente. Porque Él vino a servir, no solamente haciendo sanidades, sanando enfermos, haciendo milagros, liberando demonios. Él vino a servir con su sufrimiento, dando su vida por nosotros. Y nosotros ya como hijos de Dios, como cristianos, debemos tener la convicción, mis amados hermanos, y el compromiso de que no estamos aquí solamente para sentarnos cada domingo y calentar una silla, sino que el Señor Jesucristo nos está llamando a servirle. Yo no le voy a decir a usted a dónde le está llamando el Señor a que usted le sirva, porque el Señor no tiene el mismo plan para cada uno de nosotros a donde nos llama a servir. Y le voy a decir que en las diferentes etapas de su crecimiento cristiano, Dios lo va a llamar a servir en diferentes formas. Yo cuando empecé a servir al Señor hace muchos años, no les digo cuántos porque van a hacer cuentas, pero yo cuando empecé a servir al Señor hace muchos años, empecé en un grupo de jóvenes. ¿Y saben qué era lo que hacíamos? Ir a los hospitales a visitar a los niñitos enfermos. Principalmente me recuerdo que íbamos al San Juan de Dios a ver a los niños que padecían hidrocefalia. Yo no sé si usted conoce qué es eso. Son unos niños que se les acumula líquido en su cabeza y tienen la cabeza así bien grande. Pero miren, ahí me llamó el Señor, fue la primera vez que me llamó a servir. Yo acababa de conocer al Señor, era jovencito. Y yo iba con los hermanos, a veces pues les llevábamos pastelito, les llevábamos música, íbamos a cantar, ¿verdad? Y a bendecirlos. Y miren, era algo tan tremendo, porque sabíamos nosotros que aunque los estábamos sirviendo a ellos, al que estábamos sirviendo era el Señor Jesucristo. Más adelante el Señor me empezó a llamar a trabajar en los grupos de jóvenes. Yo creo que me estoy adelantando porque el testimonio se los iba a dar hasta el final, pero es para que vean, porque conforme vamos avanzando en el Señor, Dios nos va llamando a otras cosas. Miren, a mí me tocó, cuando ya estaba casi para graduarme en el colegio, me tocó ir a unos campamentos con muchachos de áreas bien peligrosas. Y yo me fui una semana a servir, ¿verdad? Y pues íbamos hasta con algo de miedito, ¿verdad? Porque nos enviaron, éramos varios jóvenes que fuimos a servir. Pero miren, nosotros mirábamos la gloria de Dios en esos muchachos, que de veras nadie daba nada por ellos, mis hermanos. Pero mirábamos las lágrimas sinceras cuando se convertían al Señor. Ahí todavía yo no estaba enseñando el camino. Ahí estaba todavía enseñando para salvación, o predicando para salvación de la paga del pecado. Pero yo les mirábamos los ojos. Y miren, yo me fui por una semana, pero cuando yo vi eso, cuando vi la cosecha que Dios nos estaba dando, yo le pedí al coordinador y le dije: mira, yo me quiero quedar. Y al final de cuentas me quedé durante 1 mes o 2 meses trabajando con ellos. Como estábamos en vacaciones del colegio, ¿verdad? Me quedé trabajando. Y miren qué rico se sentía el servir al Señor. También me ha tocado ir a prisiones, a los hermanos que han ido a las prisiones. Tal vez no a predicar yo, pero sí acompañando a los que íbamos a las prisiones, ¿verdad? Servir a las personas que están en una situación más difícil que la de nosotros. Y hoy decía el hermano Neri en la mañana, eso es parte de la visión de la cruz que nosotros hemos enseñado aquí. La visión de la cruz tiene dos ejes. La barra vertical, que es nuestro crecimiento espiritual,
Nuestra relación con Dios, que es importante, porque aquí lo dice en Deuteronomio, que ames a Jehová, amar a Jehová. Y ese es el eje principal y es el que vamos a estar insistiendo y que estamos siempre bombardeando con eso, con esa enseñanza. Pero hay otro eje, el amor a nuestro prójimo. Esa es la otra barra, la barra horizontal. Ese es amar a nuestro prójimo. ¿Se recuerdan? La carrera y el ministerio. Pero tiene que ver con amar a nuestro Padre, amar a Dios y también amar a nuestro prójimo. Entonces, de verdad, mis hermanos, necesitamos empezar a dar ese fruto, porque la misma palabra dice que la fe sin obras, ¿qué es? Es una fe muerta. Y con una fe muerta no me diga usted que va a llegar a ser la esposa del Cordero, porque no va a llegar a serlo. Ni yo tampoco. Entonces, si queremos manifestar nuestra fe, o queremos que se vea en nosotros que verdaderamente estamos progresando en perfeccionar la fe de Cristo Jesús en nosotros, definitivamente debemos de manifestarla a través de nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Y nuestro servicio es esencial si nosotros ya tenemos una nueva naturaleza, si estamos adoptando una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús. A eso nos tiene que llevar. Y como ahorita me voy a salir un poquito de las citas que tenía, pero el Señor me pone esto. Vamos a Filipenses capítulo 2, para que veamos que Jesús es nuestro ejemplo más grande de servicio. Mire lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 5. Y hoy veámoslo, enfoquémoslo hoy hacia esa línea de servicio o a ese llamado de servicio que Dios nos está haciendo. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, mire pues, el cual siendo en forma de Dios, Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si alguien tiene de qué orgullecerse, por si lo pudiéramos decir así, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Pero Él no es orgulloso como nosotros, porque el orgullo ya sabemos de dónde viene. Viene del otro lado, de Lucifer caído, de Satanás, o como usted le quiera llamar. De ahí viene el orgullo, la maldad. Pero dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Se lo voy a decir, de sirviente, pues. De sirviente. El Dios todopoderoso, que merece que lo sirvamos, Él se hizo un sirviente para nosotros. Mire, es que de veras, mis hermanos, de veras, yo creo que si no hemos entendido la profundidad, la dimensión de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Es que siendo el que hoy cantábamos digno de alabar, siendo el digno de alabar, el digno de adorar, el digno de recibir toda la honra, todo el honor, toda la gloria, se hizo siervo. Y no cualquier siervo. Por eso les decía, no solo vino a servirnos haciendo milagros, sanidades y todo lo que vimos que hizo, por supuesto guiado por el Padre, porque eso es importante. Nosotros vamos a servir al Señor donde el Señor nos ponga. Por eso yo les decía, donde Dios nos lleve de acuerdo a la estatura, de acuerdo al crecimiento y de acuerdo al momento en donde estamos, Dios nos va a llamar a servir en ciertos lugares. Pero dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ya estaba a nuestra estatura, hoy un poquito más abajo, porque como siervo, y no todos tenemos ese corazón de siervo. Pero dice, y estando en la condición de hombre, en la condición de siervo, todavía dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir,
dio su vida en servicio por nosotros. Llegó al punto de servirnos aún no apreciando su propia vida. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Por qué no servimos? Le voy a decir, hay varias cosas por las que no servimos, pero una de ellas es el orgullo. Porque si me ponen, bueno, yo soy gerente de la empresa X en lo secular, o soy un gran empresario, soy un gran emprendedor, ahora que está de moda lo de los emprendedores. ¿Cómo va a ser que a mí me pongan a cuidar el parqueo allá afuera? ¿O cómo va a ser que a mí me pongan a limpiar los baños? No, es que yo no me puedo rebajar. Si yo en mi empresa a mí me sirven, ¿o no? O sea que muchas veces es nuestro propio orgullo. Ahora, eso no lo digo yo. ¿Sabe quién dice eso? El Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 25. Cristo Jesús. Yo creo que si con esto nos quedamos, es importante. Dice, entonces Jesús llamándolos a los discípulos. Mire, esto se dio en el contexto, ¿verdad? En un contexto en que, ¿cuántos se recuerdan? Que la mamá de Juan y Jacobo le pidió al Señor Jesucristo que cuando Él estuviera en su reino, que Juan se sentara a un lado y Jacobo del otro, sus dos hijos, ¿verdad? Los más importantes al lado de Jesús, como dice nuestro pastor, vice Jesús los dos, ¿verdad? Porque estaban a la par. Y esa fue la petición. Y Jesús, cuando los vio, haber dicho, estos no saben ni lo que están pidiendo, ¿verdad? Y entonces, en ese contexto, ya después usted lo lee, dice que después de que ellos pidieron eso, los otros 10 se enojaron, porque también ellos querían estar ahí sentados. No crea que se enojaron porque, ay, ¿cómo le dicen eso a Jesús? No, hombre, eso. No, ellos también querían. Y entonces viene y entonces le dice, Jesús llamándolos, les dijo, miren lo que dice Jesús. ¿Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes, aquí póngale usted, gerente, emprendedor, empresario, todo lo que quiera ponerle. ¿Sí? Que tenemos un gran estatus, ¿verdad? En lo natural. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, ellos son los que mandan, los que quieren mandar. Pero mire aquí lo que les dice Jesús. Mas entre ustedes, mis discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? O queremos ser discípulos, ¿verdad? Porque no hemos llegado ni al grado de discípulos, pero digamos que somos discípulos. Mas ustedes, entre ustedes, mis discípulos, no será así, les dijo. Sino el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué dice? Será vuestro servidor. El que quiera ser el más grande, como aquí ya no estamos hablando de acuerdo a las reglas de este mundo, ¿verdad? Porque aquí el más grande es el que más manda, el más poderoso, el que más acapara. No, pero en el reino de Dios es diferente, son otras reglas, mis hermanos. Y por eso es que dice, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. En el reino de los cielos, el más grande es el que más sirve. En otras palabras, porque el que más sirve es el que está dando fruto de su crecimiento espiritual. Y vámonos a Lucas capítulo 22, ahí similar a lo que estamos leyendo. Lucas capítulo 22, versículo 24. Y otra vez aquí los discípulos, mire lo que dice. Versículo 24 dice, hubo también entre ellos, entre los discípulos, espero que aquí no se dé eso, mis hermanos, entre estos discípulos de aquí, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, otra vez,
los reyes de las naciones, dice, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Miren, aquí a los más poderosos como los alaban, ¿verdad? Los que están en gran autoridad. Para el mundo ellos son lo mejor. Yo quiero llegar a ser como, póngale usted nombre ahí. Mas no así a vosotros, dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mire, aquí esto me confronta a mí, porque quiere decir el que dirige. Aquí quienes dirigimos, los pastores, los ministros. El que dirige como el que sirve. O sea, yo debo estar aquí para servirles, no para enseñorearme de ustedes, los ministros. Y en el 27 dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Dígame usted, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Bueno, aquí en el mundo el mayor es el que se sienta a la mesa, ¿o no? Si usted va a una cena, mira a los meseros y mira al dueño de la fiesta. Para el mundo, el más grande es el dueño de la fiesta, y los meseros son secundarios. Pero aquí dice el Señor, hace la pregunta, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mire, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿ustedes cuántos quieren llegar a ser como Jesús? Yo quiero llegar a ser como Jesús. Ahora, si hay algo que está en mí que se opone, ¿verdad? Porque por esa naturaleza carnal, animal y diabólica que Satanás puso en mi corazón, a mí sí, se los voy a decir sinceramente, a mí sí me gusta que me sirvan. Porque todavía no tengo mi mente totalmente renovada, no tengo mi corazón totalmente limpio. Pero lo que para mí es imposible, para Dios sí es posible. Él puede cambiar mi corazón. Y mi objetivo, mi meta es llegar a tener este corazón, el corazón de Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos un llamado y es un llamado poderoso a servirle a Dios, Y citas para que veamos que tenemos que servir a Dios hay muchas, y el tiempo no es muy amigable con nosotros, pero vamos a leer unas dos citas ahí importantes. Dice 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, ¿verdad? Aquí le está hablando a los tesalonicenses. Dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cuántos aquí ya se convirtieron de los ídolos a Dios? Espero que sí, o estemos haciendo por lo posible por convertirnos, ¿verdad? Y dice, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces dice que el propósito de convertirnos, o de que seamos transformados o restaurados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Se recuerdan lo que significa corazón? Vimos hoy amar al Señor con todo el corazón, con nuestro espíritu, como para el Señor y no para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cuál es la herencia? Su nombre. Esa es la herencia, su nombre, su carácter. De Él recibiremos la herencia, dice, porque a Cristo el Señor, ¿qué dice? Servís. O sea, quiere recibir la recompensa de la herencia, sirva al Señor Jesucristo. Amén. Y algo que leímos hoy en la mañana,
Vamos a ir rapidito, Josué 24. Aquí era cuando ya Josué estaba llamando al pueblo, ¿verdad?, a servir, y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Mire, se lo voy a decir de esta manera: nosotros tenemos que escoger a quién servir. Neri lo dijo hoy en la mañana: siempre vamos a servir a alguien. O decidimos servir a Jesús, servir a Dios, o decidimos servir a las riquezas, porque en ese contexto lo dijo Neri, ¿verdad? No se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Pero hay otro al que podemos servir también, y es a nosotros mismos. Cuando escogemos servir a todo aquello que nos da deleite. El miércoles que nos hablaban ahí de la ponzoña y de los espinos, los cardos, el jueves nos hablaba de todo eso, de todos los placeres de este mundo que nos desvían, que ahogan la palabra en nosotros. Y cuando nosotros venimos y decidimos seguir todo eso, lo estamos sirviendo, cuando nos queremos deleitar a nosotros mismos. Y entonces aquí les dice Josué: escojan a quién van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus padres, nuestros antepasados, cuando estuvieron del otro lado del río? Dice, ahí está hablando de Egipto y del desierto. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahí está hablando de las 10 naciones que están en nuestro corazón, ¿verdad? ¿A quién vamos a servir? Todavía seguimos anhelando lo que estaba allá atrás en el mundo. Seguimos anhelando los melones, las cebollas, los puerros, los pepinos, o a los dioses del desierto, porque llevaban a Moloc también en el desierto, ¿se recuerdan? O a los dioses de los amorreos, ya estando en la tierra de Canaán, tratando de habitarla, a los dioses que todavía están en esas 10 naciones. ¿A quién, dice Josué, les pregunta al pueblo, a quién van a servir? Y hoy el Señor te está preguntando: ¿a quién vas a servir? ¿Vas a servir a Lucifer caído? ¿Te vas a servir a ti mismo? ¿O me vas a servir a mí, como está en mi palabra en Deuteronomio 10:12? Yo creo que la palabra de Dios es clara. Y aquí Josué les dice, pero yo, y se puso el primero. En nuestro castellano dicen que se tiene que decir primero la otra persona, ¿verdad? No, pero aquí en este caso, yo tomo la decisión. Yo, y por ende mi casa, serviremos a Jehová. Hoy es un día de hacer elecciones, mis hermanos. Y le quiero decir algo: las decisiones que tomamos hoy, las elecciones que hacemos cada día, primeramente por nuestro Señor Jesucristo, tienen una trascendencia eterna. Todo lo que nosotros elijamos hacer o dejar de hacer después de haber escuchado la palabra de Dios, tiene una trascendencia eterna para nosotros. No que nos vamos a ir al infierno, porque ya somos salvos, pero nos puede descalificar de ser la esposa del Cordero. Yo aquí les iba a hablar de algunas cosas que tal vez solo se las voy a decir, pero en el Salmo 100, versículo 2, si me lo pueden poner, mire lo que dice ahí: servid a Jehová, ¿cómo dice? Con alegría. Yo les iba a hablar de las actitudes, de la actitud con la que tenemos que servir a Dios. Servir a Jehová con alegría, dice. Venid ante su presencia con regocijo. Eso quiere decir, si vamos a servir bien. Vamos a hacerlo con gozo. Nos vamos a deleitar en servir al Señor. No le terminé de contar en qué más serví yo. Después de que trabajé en las prisiones y en otras cosas, Dios me llevó a trabajar en la alabanza. Y miren qué rico era ministrar. Nosotros a veces, mis hijos no me dejarán mentir, Estuardo que está aquí, hacíamos tardes de alabanza y a veces juntábamos 2 iglesias y a veces hasta 3 horas en alabanza.
Yo no me cansaba. A ver, en ese entonces era más joven, ¿verdad? Danzaba, así como Estuardo a veces se pone a saltar aquí. Y serví durante muchos años en esa iglesia, en el grupo de alabanza, siendo el coordinador y también dirigiendo. Aprendí a tocar algunas cosas, algunos instrumentos. Y después vino un bajón en el que, por situaciones de la vida, ¿verdad?, y también de mi corazón, dejé la iglesia y pasé uno o dos, no sé cuántos años, creo que fue un año y medio sin ir a la iglesia. Y fue cuando el Señor me trajo a este lugar. Estoy hablando hace más de 20 años. Y yo me recuerdo que cuando empezaba yo aquí en estas sillas de este lado, ahí donde está mi hermano, ahí me sentaba y yo miraba aquí a los que pasaban a dirigir y a los hermanos y todo, y yo sentía, pero miren, unos pesos, como que cargaba concreto en las manos y no podía levantar las manos. Me sentía indigno de servir. Y eso es bien importante, que una de las razones por las que no servimos a veces es porque hay un orgullo también, pero de inferioridad. Una cosa es sentirnos mucho para servir, y otras veces es que no nos sentimos dignos. Pero aquí el Señor nos está llamando a servir, no importa cuál es la condición. Y yo, miren, me sentía así. Y me recordaba de un pasaje que está en la Biblia. No me recuerdo ahorita cuál es la cita, pero en el que el rey David, en uno de los salmos, pone y dice: me recuerdo, dice, se los voy a parafrasear porque no me sé la cita exactamente cómo era. Dice: yo me recuerdo cuando yo iba delante de ti con el arca dirigiendo las alabanzas de tu pueblo. Y miren, yo me sentía tan triste de haber perdido esa ocasión de servir a Dios. De veras que cuando uno aprende a deleitarse en servir a Dios, ya no es el mismo, mis hermanos. Y yo me recuerdo que, miren, gracias a Dios por el pastor que nos dio, porque yo venía cargado con muchas cosas, pecado, muchas cosas, y eso era lo que no me permitía. Y él me dijo: no es por vos que vas a alabar, es por él. Levanta tus manos, alabale, no importa tu condición, levanta tus manos. Y miren, poco a poco Dios fue liberándome otra vez, sanándome, levantándome. Y Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Al poco tiempo, Dios me permitió volverme a subir aquí a dirigir la alabanza. Y lo hice durante, no me recuerdo cuántos años, tal vez unos 10 años, no sé, no recuerdo. Y ahora ya no lo hago, pues, pero porque ha cambiado. Y es lo que les decía, ha cambiado. La nube ha cambiado. Ahora ya me tiene enseñando su palabra, ya no dirigiendo la alabanza. Pero miren, mis hermanos, no hay nada como servir al Señor. Nada como servir al Señor. Y yo sé que me voy a pasar un poquito, porque solo quería decirles esto, porque eso venía a que yo les decía: hay que servir a Dios con alegría, con gozo. Miren, es que de veras no somos dignos de servirle. No somos dignos de ayudar a los hermanos allá afuera con el parqueo. No somos dignos de limpiar los baños de los santos de Dios, porque somos santos de Dios. O de limpiar las sillas, o de aspirar aquí donde se paran los santos de Dios, donde también el Señor Jesucristo se para cada vez que le alabamos, porque aquí estaba Él hoy. Yo estaba ahí sentado y yo le decía: Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque como es un solo Dios, si Jesús está aquí, aquí está el Padre y está el Espíritu Santo. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, dice. Creo que eso no hay más que decir. No lo hagamos de mala gana, no lo hagamos con enojo, eso es lo que quiere decir. Hagámoslo bien, no le pongamos excusas al Señor, como les pusieron aquellos cuando los invitaron a la cena. Ay, no, yo no puedo porque tengo que ir a ver una yunta de bueyes. No, hombre,
No le pongamos excusas a servir al Señor. Sirvámosle de todo corazón. Después dice, reconoced, que sigue el otro, el 3, reconoced, dice que Jehová es Dios. Y lo que les decía, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el creador, mis hermanos. No hay orgullo enfrente de Él, porque nosotros no somos nada. No tenemos mérito alguno más que el mérito de Cristo. Los méritos de Cristo son los que nos hacen a nosotros dignos de estar aquí sirviendo al Padre. No hay en nosotros nada. Es más, vaya a leer usted Lucas, o leamos Lucas 17. Lleguemos con esa actitud. Mire, así también dice el Señor Jesucristo: cuando ustedes hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado. Pensemos en esas 7 cosas que dice Deuteronomio 10:12. Ya cumplimos, ya hicimos todo lo que nos dice ahí. Amar al Señor, andar en sus caminos, servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y todas las 7 cosas que decían Deuteronomio, ya lo estamos haciendo, ¿verdad que no? Pero aún así dice, cuando ustedes ya hayan hecho todo eso que les ha sido ordenado, dice, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mire, si nosotros hacemos todo eso, delante de Dios deberíamos de decir, somos siervos inútiles. Por eso es que ahora entiendo por qué nuestro pastor nos dice, es que nosotros somos menos que siervos inútiles, porque yo no cumplo esas cosas que dice Deuteronomio 10:12 a cabalidad. Si algún día las llego a cumplir, voy a ser un siervo inútil. Eso no quiere decir que el Padre no esté agradado. No, es que eso es lo que nosotros debemos sentir. No nos debemos sentir dignos. A eso es lo que se refiere aquí, ¿verdad? Luego, también tenemos que servir al Señor con gratitud. Hoy lo habló Neri, ¿verdad? Hoy lo habló Neri. Vea el primer servicio, que esa gratitud por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es la que nos tiene que mover a buscarle. Y quiero terminar con un par de pasajes, ¿sí? Un par de pasajes que nos habla de lo que en nosotros produce ese servicio. Acompáñenme primero a Apocalipsis capítulo 22. Y aquí está hablando ya de la esposa del Cordero. Apocalipsis 22:3, hablando de la nueva Jerusalén, que yo espero que usted quiera estar en la nueva Jerusalén. Le tengo noticias. Aunque usted no aprenda a servir aquí, usted va a ir a servir. La diferencia va a ser el lugar al que va a ir a servir. Hay algunos que van a estar sirviendo en el templo, dice, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en Apocalipsis dice que hay unos que están sirviendo en el templo de día y de noche? Pero esos no están en la nueva Jerusalén, porque en la nueva Jerusalén no hay día y noche, porque ahí está Cristo y el Padre, y ellos son día todo el día. Y otros van a estar sirviendo también en la nueva tierra, como reyes y sacerdotes. Pero aquí está hablando de la esposa del Cordero, porque habla de la nueva Jerusalén. Si usted lee desde donde empieza, está hablando de la nueva Jerusalén. Y hablando de la nueva Jerusalén dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Mire, ahí va a estar el trono. Y primero Dios, usted y yo vamos a estar sentados en ese trono con el Cordero. ¿Y qué más dice? Dice, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ala, mi hermano, esto nos la pone bien difícil, pero no imposible, porque para Dios nada es imposible. Sus siervos le servirán. O sea, solo los que aprendieron a servir aquí en las prácticas supervisadas en esta tierra van a estar allá sirviéndole. Si usted no aprende a servir aquí, perdóneme, no va a poder estar allá con el Cordero. Y dice, y sus siervos le servirán y verán su rostro, el rostro del Padre y el rostro del Hijo, y su nombre estará inscrito en sus frentes, de los 144,000. Se recuerda que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente. Y con esta termino. Juan capítulo 12 versículo 26.
Aquí nos habla el Señor Jesús. Dice: si alguno me sirve, sígame. O sea, tenemos que servirlo y seguirlo. ¿Se recuerdan que les dije que eran dos cosas diferentes? Seguirlo es a donde Él vaya. Si va a sufrimiento, ahí vamos a ir nosotros. Si va a exaltación, ahí vamos a ir nosotros. Pero dice: sirve, vamos a ver, si alguno me sirve, sígame. Dice: y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Mire qué gran promesa. Si usted aprende a servirle aquí, va a estar donde Él va a estar. Y dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En la mañana vimos que Dios no se olvida de todo lo que hacemos nosotros, sirviendo a Dios, haciendo el servicio para nuestros hermanos, por amor a su nombre. Se recuerda que así lo dice su palabra. Así es que, mis hermanos, el llamado está. Hay muchos llamados en su palabra. Tenemos un llamado supremo. El supremo llamamiento es ser perfectos, ser santos y ser misericordiosos como el Padre. Pero hay un llamado a servir también de parte de Dios. Y le voy a decir una cosa: si usted no atiende el llamado, está menospreciando el sacrificio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino a morir en la cruz para que, así como Él se hizo siervo, nosotros también seamos siervos. Amén. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que me pasé un poquito, pero, y créame que no dije todo lo que había preparado, pero siempre me pasa eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la porción que nos dio hoy. Amén. Así es que cierre sus ojos un momento, levante sus manos ahí delante del Padre y digámosle: Padre, gracias, 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 porque tú nos sigues hablando, nos sigues llamando. Gracias, Padre, por las oportunidades que tú nos das, porque aún, Señor, nos estás llamando hoy a servirte y a seguirte, Señor. Padre, gracias, porque no se ha cerrado aún la puerta, Señor. No se ha cerrado aún la puerta, y nosotros todavía tenemos oportunidad, Señor, de servirte, de tomar las decisiones correctas. Padre, ayúdanos a hacerlo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a tomar decisiones por la verdad, a tomar decisiones por Cristo Jesús. Padre, gracias por las nuevas oportunidades. Y hoy, Padre Celestial, que estamos aquí juntos, renunciamos, Padre Santo, a todo adormecimiento, Señor, a toda pereza, Señor, a todo letargo, a todo aquello que estorba, Padre Santo, que tomemos la decisión de servirte, a todo aquello que el enemigo ha puesto, por lo cual nosotros no te servimos, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo aquello, Señor, que está fuera de nosotros, Señor, que nos estorba, pero también a toda esta naturaleza, todo lo que a lo interno de nuestro corazón, Señor, nos impide servirte y seguirte como tú esperas de nosotros, Padre Santo. Señor, hoy sabemos que necesitamos tu ayuda, porque para nosotros, Señor, es imposible alcanzar todas estas cosas, pero está escrito que para ti todo es posible, Señor, y confiamos, creemos, Señor, que tú puedes poner en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Padre, hoy clamamos esos recursos poderosos que tú nos has dejado, Señor. Clamamos la sangre preciosa de Cristo Jesús para que venga sobre nosotros, en nosotros, nos permee, Señor, nos sature, Padre Santo, y podamos ser limpios, sanados, Señor, de toda rebelión, de todo aquello que se opone, Señor, en nosotros a ti, Padre Santo. Clamamos, Señor, el fuego santificador de tu Espíritu Santo, Señor, para que venga, Señor, a quemar, a deshacer todos esos árboles de injusticia, esos árboles, Señor, que han sido plantados en nuestro corazón y que no nos permiten, Señor,
progresar en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro servicio para ti. Clamamos, Padre Santo, las aguas, Señor, purificadoras, limpiadoras de tu palabra, Señor, que convierten nuestra alma, que nos dan sabiduría, que nos hacen sabios, que nos permiten aprender a caminar en la voluntad tuya, Padre Santo. Clamamos esas aguas de tu palabra, Padre Santo, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nosotros podamos ser siervos tuyos, Padre Santo. Padre, ya como dice tu palabra, que ya no busquemos agradar a los hombres, como decía el apóstol Pablo, que ya no busquemos agradar a los hombres, porque si buscamos agradar a los hombres no podemos ser siervos tuyos, Padre. Pero necesitamos aprender a servirte, Padre. Y Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, pon el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor, de tomar la decisión correcta, la decisión, Señor, de servirte. Y mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, cierra tus ojos. Yo te hago este llamado esta mañana. El Señor nos está llamando a servir. Hay muchas áreas en las que podemos servir. Necesidad hay de servicio. Nosotros ya hemos recibido bastante alimento, hemos recibido bastante de su palabra. No podemos seguir estancados, no podemos seguir sentados, no podemos seguir esperando siempre que nos sirvan la mesa de palabra, la mesa de alabanza para que nosotros podamos alabar al Señor. No podemos seguir esperando. Tenemos que tomar la decisión. Y el Señor nos está llamando. Yo esta mañana te digo que tomen la decisión ahí en tu corazón. Y si el Señor está poniendo en tu corazón en este momento, porque aquí está el Espíritu Santo, te está poniendo que tienes que servir, toma la decisión esta mañana. Hagámoslo. Tomemos las decisiones. Porque nuestras decisiones, como se los dije hace un momento, tienen una trascendencia, un efecto eterno en nosotros. Son anotadas nuestras decisiones por nuestro Padre. Así es que yo te hago ese llamado hoy. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos sigues llamando. Y te agradecemos, Padre, por este principio tan importante que nos enseñas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que esta palabra da fruto en cada uno de los que estamos aquí. Da mucho fruto, porque en eso es glorificado nuestro Padre, que demos mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a adorar un momento al Señor.